destituidos versus constituidos. Vamos a leer a Romanos capítulo 5, versos 19 al 21. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. No todos los hombres, sino los muchos, la simiente de Dios. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dice el verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la idea central aquí es que uno lo dañó, otro lo arregló y dice que sobreabundó la gracia para vida eterna. Así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Recuerde que estamos hablando del uno, el uno que nos destituyó de la gloria de Dios. Entonces aquí dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Quién estuvo en Edén? Ese uno que nos destituyó. ¿Cómo se llamó el que estuvo en el Edén? Adán. Aunque aquí se refiere al diablo, al querubín, pero son las mismas personas. Esto es bueno leerlo porque en Génesis no lo explica así. En Génesis te brinca por ejemplo, del año 500 al año 1000. Porque en Génesis, de un verso a otro, a veces hay cientos de años y miles de años. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Quiere decir que esa fue la destitución. ¿Por qué en la cruz no se llevó a cabo el acto de la transformación? El acto no se llevó. Ahora, la promesa sí se llevó, pero el acto no. Porque en la cruz fuimos justificados, perfeccionados. Pablo dice hasta glorificados. Pero la transformación está en promesa. Eso fue lo único que no tomó lugar. Tomó lugar el decreto, que ya somos justos, que ya somos hijos, que ya fuimos entregados al reino, que pasamos de muerte a vida. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso fue lo que hablamos. El acto no se llevó, el acto de la transformación, pero el Espíritu Santo de la promesa fuimos sellados con él. Y dice aquí que es las arras, el anillo, el sentido de propiedad, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, en los santos. Se nos dio una promesa.
fuimos salvos, fuimos sellados, pero no se nos dio la transformación. Mira el tiempo que tomó antes de ese primero que nos destituyó, antes de caer en pecado, antes de echarlo fuera del jardín del Edén. Fíjate el tiempo que tomó lugar allí. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había un desorden. ¿Y en ese desorden, cuántos miles de años tomó lugar para que Dios dijera en el verso 3, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz? Y empezó Dios a organizar todas las cosas. Y dice que hizo un día, 2 días, 3 días, la expansión en las aves, cuadrúpedos, todos esos animales que a veces usted escucha que la ciencia dice que ese animal tenía 15.000 años. Y dice, ¿cómo es posible? Si van más que 6.000 años de Génesis acá. Es que no cuenta todos esos miles de años. Dios creó los cielos y la tierra, pero estaba vacía y desordenada. Y en ese proyecto tomó miles de años en lo que Dios tome esa decisión. Y entonces, fíjate algo importante sobre el número 6. A lo último dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. 6. Por eso es que ese número es número de hombre, porque el séptimo Dios descansó y luego creó ese querubín que fue echado fuera por haber pecado. Y luego viene la pregunta, el uno que nos devolvió la gloria, que es el postrer Adán, Jesús de Nazaret, ese uno que vino a instituirnos de nuevo al reino, nos dio todo eso en promesa, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Fíjate que te lo está diciendo, por la aparición. Cuando apareciera el Señor, es que tú ibas a entender este evangelio. Porque por Jesús de Nazaret no se comprendió el evangelio, al contrario, Jesús murió y nadie sabía nada. Más tarde aparece Pablo, que se convierte en camino a Damasco y lo escribe, y a él no se lo aceptaron, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Pero no es el evangelio de Roma, ni el evangelio de los evangélicos, porque ese es el falso evangelio que ellos predican. La inmortalidad, la vida, el gozo, la transformación viene cuando el Señor llegara a explicar el evangelio, el que tú ya has recibido, el que tú estás disfrutando, ese que te da gozo, ese que te hace vivir en triunfo, ese evangelio que te explica que tu fundamento no lo mueve nada. Regresó, revestido de gloria, una espada en la boca él volvió. Regresó, discerniendo las mentes, juzgando a la tierra él volvió. José Luis, eres Dios que establece los días, Dios del calendario y milagro de abril. Regresó con balance en la mano, pesa